Y ahora nosotros recurrimos precisamente a la Biblia interlineal, en este caso el Antiguo Testamento, donde en este tomo 2, mirad qué dice la traducción literal del texto, que veréis que no es la misma que os hemos mostrado ahora de la versión Reina Valera 1960. Si leemos esto, hemos de leer, recordarlo, de derecha a izquierda, tal como ellos escriben, y ya escribían entonces los hebreos. Y él fue por el desierto, camino de mar, y llegó y se sentó bajo, etcétera, etcétera. Fue por el desierto, camino de mar. ¿Qué tiene que ver camino de mar con camino, un día de camino? Después hay otra cosa que vamos a hacer incidencia. ¿Dónde se sentó? Bajo retama una, y pidió su vida a morir y dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y vuelve a hablar como retama. Ahora vamos a hablar de esto. Pero antes debemos saber por qué en este original nos pone camino de mar y la traducción Reina Valera nos pone camino de un día. Vais a ver que no es que sea una aberración esa traducción, sino que es una connotación que puede llegar a tener. Como habéis visto, un día podía determinar todo eso que hemos mostrado, pero ¿y camino de mar? Mar es el lugar del abismo. Nos da la indicación de un día como el milenio, porque Satanás, ¿dónde va a estar? Pues así, en el abismo. No va a ser atado, dice, precisamente con cadenas, en ese abismo. La connotación es la misma. Por tanto, se puede traducir como mar literalmente, se podría traducir también con la connotación de un día, tal como hizo la Reina Valera. Pero ahora entramos precisamente en esto, el enebro. Porque la Reina Valera nos dice en 1 de Reyes 19, 4 y 5. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Mirad que tanto en el versículo 4 como en el versículo 5 nos dice que él está debajo de un enebro. Volvemos a Strong y vemos qué nos dice sobre enebro. Vamos a la acepción 75-74. Retem o rotem, escoba, por sus cerdas como postes, enebro. Y luego nos lleva también a ratam, uncir, al poste de un vehículo. Uncir. ¿Qué es uncir? Porque claro, uno ya se pregunta, bueno, escoba evidentemente denota que con el enebro, como es algo un poco no tan finito, pues se utilizaba para hacer material de escoba. Pero uncir al poste de un vehículo, evidentemente no podemos pensar ahora en un automóvil nuestro, ni nada parecido, pero uncir, ¿qué es? Vamos a verlo en mi macro superdiccionario que mi padre compró hace tantísimos años, gracias a Dios no sabe qué joya compró, que me ha sido de tanta utilidad. Aparece la palabra uncir definida como atar al yugo bueyes, mulas u otras bestias. Antes hemos visto que Satanás es atado, ¿no? Es atado por 1000 años. Y ahora esto nos lo relaciona además con enebro. Por tanto, del enebro se consiguen hacer pues estas ataduras. Ya esto nos empieza a dar una connotación de qué puede ser o qué puede significar, mejor dicho, el enebro. Si del enebro salen las ataduras para Satanás, como se ataban también animales, literalmente, también recordemos una vez más la doble connotación. Atar, lo estoy diciendo en connotación negativa,
porque está vinculada a Satanás, pero positiva para el pueblo de Dios, porque que esté atado es muy positivo para el pueblo de Dios, porque no puede hacernos daño durante ese milenio. Estaremos en el cielo. Pero al mismo tiempo, nosotros, caras a Dios, ¿no debemos estar también atados? Por supuesto. Pues veamos ahora el significado de enebro. Según Wikicristiano nos dice Rotem, probablemente el árabe ratam o ratam, arbusto sin hojas del valle del Jordán y de la península arábiga. Elías descansó debajo de un enebro al huir de Jezabel. La raíz se usaba para hacer carbón. Nos cita dos textos que también veremos. Algunos eruditos consideran que es lo mismo que decir junípero y que se la denomina erróneamente como retama. Atención a esto, porque ahora entramos en una situación de decir, a ver, se lo denomina como retama, pero al mismo tiempo también quiere decir que podría ser enebro. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Es retama o es enebro? ¿Es lo mismo una cosa que otra? Pues vamos a ver ahora un vídeo explicativo sobre el enebro. Lo hace alguien que se dedica precisamente a las labores campestres y en un vídeo que dura unos minutos nos va a explicar de un modo rápido y ameno qué es el enebro, sus facultades, y estad atentos a lo que va diciendo, porque después nos daremos cuenta de que no es ninguna bobada lo que este señor está diciendo, para lo que nosotros podemos llegar a concluir después. Vamos a entrar a este vídeo. Hola, soy Alberto González Saiz, soy ingeniero técnico forestal y vamos a hacer una serie de vídeos sobre plantas para daros a conocer este mundo de la botánica. En este vídeo os presentamos al enebro común, árbol del que algunos se acordarán el fin de semana, ya que gracias a sus frutos se obtiene la ginebra. El enebro común, o Juniperus communis, pertenece a la familia de las cupresáceas y es un árbol perennifolio, lo que significa que la hoja se mantiene durante todo el año y no se cae. ¿Qué características tiene? Vemos que es un árbol que puede alcanzar hasta los 10 metros de altura, aunque debido a las duras condiciones en las que vive no suele sobrepasar los 4 metros. Es un árbol dioico, lo que quiere decir que hay tanto de ejemplares masculinos como femeninos. Los femeninos tienen como seña identificatoria unos gálbulos, que en la época de su maduración son azules y que maduran al segundo año. Y los ejemplares masculinos podemos observar como este, que tiene en la base de las hojitas, de las aciculillas, tiene unos sacos que son sacos polínicos, que es por donde generan el polen. Este árbol es un árbol muy resistente, que resiste las peores condiciones de las parameras, resistiendo fríos muy intensos. Y también podemos observar que tiene una corteza de color marrón que en ejemplares mayores se puede desprender en placas. Para identificar este conocido árbol nos vamos a basar sobre todo en dos ideas muy claras. Uno, el color de las aciculillas, que como podemos ver tiene una banda blanca. Esta banda blanca muy característica realmente es una banda estomática. Los estomas son poros que hay en muchas partes de la planta, como por ejemplo las hojas, que lo que hacen es regular el tránsito de gases. Emiten oxígeno y captan CO2 de la atmósfera. ¿Qué es lo que pasa? Que por estos poros también pierden agua en forma de vapor de agua. Y por ello, en los días que hay mucho calor, pues las horas de máximo calor del día, o en condiciones de sequía, pueden cerrarles para evitar la pérdida de agua. Pero con ello también reducen la captación de CO2, que es su alimento. La otra cosa que nos vamos a fijar consiste en las hojas, en las aciculillas, que están en grupos de 3, en verticilos de 3, 1, 2 y 3. Vamos a buscar otra. Aquí las vemos. En grupos de 3, 1, 2 y 3. Todas las hojas están en verticilos de 3. Los verticilos son este grupito de hojas.
este. Los granos destilados de maíz, centeno y malta, destilados con las alcéstidas, que son los galburitos, los frutitos de enebro, son la base para la fabricación de la ginebra. También de este árbol se saca un aceite esencial, que tenemos aquí, que tiene múltiples aplicaciones, como para afecciones de la piel, contra micosis de la piel. Luego también se utiliza para dolores de artritis, para pies cansados. Sin embargo, recomendamos utilizarlo consultando a expertos del tema. También su madera es muy resistente a la putrefacción. Si queréis ayudar a la propagación de esta especie, sabed que se puede hacer de dos formas. Bien plantándolo por semilla, sacando las semillas del gálbulo, o en octubre o en marzo. O si no, por esqueje, a partir de brotes laterales vigorosos, poniéndoles en tierra en primavera. Si alguno de vosotros se pregunta dónde se destiló la primera ginebra, por raro que parezca, fue en Holanda, donde en el siglo XVII un médico buscaba un remedio para los cálculos renales y secreciones biliares. También la leña de enebro chisporrotea mucho y entonces tiene mucha querencia para las tejedas, para hacer las tejas. Y también, lo último, es reseñable, es que la esencia de enebro tiene un poder antiséptico muy fuerte. Y antiguamente, en la época de peste, se quemaban sus gálbulos para purificar el ambiente. Pues si después de haber visto este vídeo hay detalles que hemos perdido, porque sé que a algunos el habla de este señor con su acento habrá costado captar a más de uno, y además no solo esto, sino porque hay una explicación bastante interesante, pero con detalles que a veces, si no sabemos qué significado podemos extraer, nos pueden pasar desapercibidos. Vamos a ver ahora un breve resumen, pero de un modo también comparativo con Dios. El enebro igual a Dios. Hemos visto que había esas hojas triples, una hoja de 3, como la divinidad, que lo forman 3. El fruto aparecía después de 2 años. ¿Qué pasará al final del segundo milenio? Que es el retorno de Cristo. Los frutos florecen en primavera. ¿Cuándo volverá Jesús? En primavera. Siempre verde, como el ciprés. Además, sus frutos son de color azul y rojo, igual como el tabernáculo, la cubierta del tabernáculo, con las connotaciones que estos dos colores tenían, tal como explicamos. Y también con cosas que llevaba el sumo sacerdote en sus vestimentas. Pero también resulta que es una conífera, y las coníferas tienen forma de cono, forma piramidal. Recordemos que el triángulo, símbolo del 3, es también el símbolo de la divinidad, al cual Satanás, una vez más plagiando, le puso el ojo de Horus, el delta resplandeciente, y coló, desviándolo todo una vez más a su terreno. Ahora veamos los dos textos que hablaban precisamente sobre el enebro, y uno aparece en Job, capítulo 30, versículo 4. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Las raíces de enebro servían para calentar. El enebro, si tiene esa connotación divina, va a venir también calentando la tierra, como dicen los textos. ¿Qué le va a suceder? Se va a diluir, se va a fundir, pero también va a calentar a los que no van a ser salvos. ¿Y de qué modo?
Y el Salmo 120, versículo 4 nos dice, agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. Ya hemos visto la connotación de las saetas, de las flechas provenientes del cazador de Orión, y lo hemos analizado en todo el tema de puertas dimensionales. Mirad cómo este texto, las saetas del valiente, el cazador valiente, Orión, la connotación de Jesús, se junta con brasas de enebro. Por tanto, nos está dando la equivalencia, una vez más, a Dios. Bueno, pues sigamos viendo más cosas. El enebro, que es una cupresácea. Esto ya os debe sonar de todo lo que Ángel os ha ido presentando, ¿verdad? Vamos a ver precisamente qué nos dice de el enebro común. Es una especie de planta leñosa de la familia de las cupresáceas. Tiene una amplia distribución. Se extiende desde las frías regiones del hemisferio norte hasta las zonas montañosas a 30 grados de latitud norte en Norteamérica, Europa y Asia. También puede verse escrito ginebro. Ya hemos visto también que ese señor en su vídeo explicativo nos decía que de allí salía la ginebra. Y ya veis, de una cosa que se llega a sacar, ¿no? Todo se deriva hacia el mal, todo se tuerce, tristemente, las cosas de Dios se tuercen para el mal. Pero mirad qué curiosa descripción, por si precisamente en la explicación de ese señor nos había pasado por alto, vamos ahora a destacarlo, con el resumen que os he puesto antes, para ver qué connotaciones tan interesantes. Este arbusto de 1 o 2 metros de altura, de lento desarrollo, que creciendo en condiciones óptimas forma un arbolito de dimensiones algo mayores, ocasionalmente puede llegar hasta los 10 metros. Ahora entenderéis por qué alguien se podía echar debajo. Sus hojas, con forma de aguja y reunidas en espirales de 3, son de color verde. Y me detengo aquí. Sus hojas con forma de aguja. ¿La aguja qué hace? Pincha, ¿no? ¿Qué pinchó a Jesús? ¿No fue la lanza? Aparte también de los clavos. Y reunidas en espirales. ¡Qué casualidad! En espiral, una vez más. ¿Y de cuánto? De 3. Curioso. También el número de la divinidad. Son de color verde, tal como hemos dicho, y presentan una única banda estomatal blanca en la cara exterior. ¿Cómo va a ser la venida de Cristo? ¿De qué color vendrá vestido? ¿De qué color viene esa nube? Como la aurora, blanco. Acabadas en ápice puntiagudo de cierta dureza. Una vez más, sus flechas, sus saetas, pero también con lo mismo que él fue alanceado. Nos sigue diciendo, es un arbusto dioico, por lo que las plantas se separan en miembros femeninos y masculinos. Las flores aparecen en primavera y las femeninas fructifican en otoño. Mirad siempre la importancia, ¿eh? Primavera por un lado, otoño por el otro. ¿Qué ocurrió en 1844? ¿No era otoño el 22 de octubre? Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y luego, en la primavera es cuando volverá. La primavera, y ya habéis visto de qué año. Los frutos son gálbulos, conos, de forma esférica, curioso, de forma esférica, de entre 4 a 12 milímetros de diámetro, curiosos números también, de color verde grisáceo que al madurar al cabo de 18 meses, es curioso, 18 meses,
pasan al negro purpúreo con una pátina cerosa de color azulado. Color azulado. ¿Qué color tenía o tiene el cielo? Azul. ¿Y qué color tenía la ley de Dios? Azul. Y todo esto aún lo vamos a ver más, aunque no hoy. Normalmente tienen 3, en ocasiones 6 escamas carnosas fusionadas y en cada escama una única semilla. 3, 1. Una vez más, esa proporción. 3, 1, la divinidad. Dios es uno, es lo mismo. Y si seguimos avanzando, vamos a ver también, bueno, esto está aquí, no tendría que estar aquí, el fruto del enebro es azul, como el color del cielo y de las tablas de la ley, como os he dicho. Aquí tenéis, cuando veáis el color de las tablas de la ley, os vais a sorprender. Los frutos del enebro, 2 años en la planta antes de madurar. Y aquí tenéis también, curiosamente, el fruto del enebro, que también aparece así, rojo. Tenéis aquí toda una descripción del fruto del enebro, pero os lo voy a leer porque hay cosas interesantes. Vamos a hacer un poco de cultura y de salud, quizás. Arbusto de hasta 6 metros de altura, con duras agujas de color verde azulado, con flores pequeñas y bayas negras. Efecto antiséptico, afrodisíaco, tónico nervioso. La extracción se obtiene por destilación al vapor de las bayas. Características: líquido móvil blanco acuoso con olor balsámico amaderado. Combina con cedro, pino y romero. Uso: para la piel, pérdida del cabello. Para el sistema nervioso, ansiedad y estrés. Toxicidad: este aceite es abortivo. Curioso, ¿eh? No debe emplearse durante el embarazo. No se lo puede suministrar a los enfermos del riñón ni a los niños. Curiosamente, sacan la ginebra. Y ahora vemos precisamente frutos de enebro para la digestión. Mirad que estamos haciendo una cultura de salud que también nos conviene y mucho, ¿eh? En algunas traducciones de ciertos pasajes de la Biblia, en vez de enebro se lo llama retama, antes lo hemos comentado. El enebro es el Juniperus communis, que pertenece a la familia de las coníferas. Las bayas maduras de color pardo oscuro y a veces azules se usaban con fines medicinales, principalmente como digestivo. Nos dice que diluir una infusión de enebro en el baño de inmersión resulta calmante, analgésico y alivia tensiones y el estrés. Ideal para combatir la celulitis y el exceso de grasas en el cuerpo. Bueno, tantas chicas que se quejan, ¿cómo lo soluciono? Pues haced ejercicio y además, aquí tenéis una solución. Por sus propiedades diuréticas, se recomienda su empleo en casos de cistitis o cuando resulte necesario eliminar sustancias tóxicas o ácido úrico a través de la orina. Altamente antiséptico, el enebro se emplea para desinfectar heridas y llagas. ¿Por qué lo tengo marcado en rojo? El enebro se emplea para desinfectar heridas y llagas. Vamos a darnos cuenta también con los temas que vamos a seguir presentando, si Dios quiere, con Ángel, de la connotación de la llaga, nosotros participando también de esa llaga de Cristo, de esa herida de Cristo, y que curiosamente el enebro se emplea para desinfectar, por tanto, para sanar. Y vamos a ver esos textos también más adelante, donde Dios dice que participamos precisamente de sus heridas, pero que también Él sanará las heridas. Mirad qué connotación tan espléndida está teniendo el enebro. Luego nos dice ideal para calambres, ciática, contracturas, esguinces o dolores musculares.
Frotar con un paño un poco de infusión de enebro. Es muy importante mencionar que no debe consumirse enebro cuando existe inflamación aguda de los riñones, porque su uso agravaría la situación. De igual manera, las embarazadas no deben utilizar el enebro ni ninguno de sus preparados. Y aquí tenéis además que es diurético y antirreumático. Se le atribuyen, dice, un sinfín de virtudes. ¿Os recuerda esto también al ciprés, no? Es antigotoso, carminativo, sudorífico, emanagogo, protector contra la arteriosclerosis. Es un arbusto de la familia de las cupresáceas, que alcanza hasta 3 metros de altura. 3. Posee hojas perennes cortas y punzantes, y de sus frutos, las enebrinas, se extrae el aceite. Existen más de 50 variedades de plantas de enebro, pero solo una, Juniperus communis L., da el fruto del cual se extrae el aceite esencial para uso medicinal. Este aceite contiene pineno, borneol, camfeno, cadineno, alcánfor y cariofileno. Es refrescante y vigorizante. Posee propiedades antiespasmódicas, antirreumáticas y calmantes de los nervios. Además tiene características antisépticas, astringentes y diuréticas, y ayuda a mejorar la apariencia de edemas. Incluso se emplea para aliviar dolores musculares y para estimular la circulación sanguínea. Con respecto a las propiedades diuréticas de las bayas de enebro, las mismas se aprovechan principalmente en casos de urolitiasis, edemas, tensión alta, reumatismo y gota. El enebro también puede administrarse como infusión. Sus principales beneficios para la salud son, como estimulante locales, útil en masaje para el reuma, artritis, dolores musculares o problemas causados por el deporte. Además se emplea para varices, trastornos estomacales o retención de líquidos. Toda una joya, ¿eh? Y mirad qué nos dice aquí sobre el enebro. Común en los bosques y en los parajes de monte bajo. Eso que podéis pasar por el lado y decir, ¡buah! Y encima pincha. Y no lo utilizamos para nada. Muy característica, pues sus frutos, antes de madurar, permanecen en la planta 2 años, de manera que al mismo tiempo se encuentran juntos frutos maduros y frutos agrios de color verde. Mirad qué connotación tan espiritual. Después de 2 años se encuentran los frutos maduros y los frutos agrios de color verde. ¿Los maduros cuáles son? Los que, de hecho, ya se caen, ¿no? Los que han muerto, de todas las épocas. Y se juntan en la resurrección con los que aún están verdes, porque están vivos. Porque cuando Cristo viene, están en pie. Impresionante lo que el enebro nos está transmitiendo. Si Dios lo hizo así, por algo debió ser, ¿no? Enebro es una conífera, y aquí tenéis precisamente uno de estos enebros ya más creciditos, sobre los cuales, o debajo de los cuales, Elías podía haber estado tumbado. El enebro es siempre verde, frutos también rojos, de 1 a 3 semillas. Ya veis qué connotaciones tiene todo esto. Y aquí tenéis el enebro de la miera, con una forma también muy peculiar. Esto es en Zaragoza también, en España, para que veáis que aquí también hay estos tipos de enebros, porque estamos prácticamente a la misma altura que la zona de Israel. Se trata de un arbusto o arbolillo de hasta 10 metros, llega a tener también, con 10 también, ya sabéis, el número de la plenitud divina, el número que se asigna también a la divinidad, que está verde todo el año. Bueno, pues curiosamente, siempre verde, como el ciprés. Aquí nos dice también que sus hojas, de forma globosa y con numerosas escamas, recuerda a la hoja de una sabina. El pie femenino producen fructificaciones carnosas, bayas, de forma globosa de color verdoso, y posteriormente tornará a rojo o pardo rojizo, con un tamaño entre 7
y 12 milímetros. Siempre curiosos números, asociados a la divinidad. Dentro contienen de 1 a 3 semillas. También es casualidad, Bueno, pues nada, mirad también esto como una explicación interesante. Su nombre común proviene de la destilación seca de la madera, principalmente del corazón de los troncos, de donde se obtiene la miera o aceite de cada, que tiene propiedades antisépticas y vulnerarias. Se ha empleado para cicatrizar heridas, eczemas, eliminar los gusanos intestinales. Esto aún nos había quedado así fuera de lo que habíamos leído, En veterinaria se utiliza para curar la sarna y otras afecciones de la piel. Pero ahora nos vemos obligados a decir, si está muy bien, hemos hablado del enebro, pero también nos dicen que podía ser retama. Vamos a ver qué es retama. Y volvemos a mi supermacro diccionario. ¿Y qué nos dice de retama? Mata leguminosa, papilionácea, con muchas ramas delgadas, largas, flexibles, de color verde ceniciento, hojas pequeñas lanceoladas, o sea, como una lanza, muy escasas, flores amarillas en racimos y legumbre oval con una sola semilla. ¿Una legumbre oval? ¿Oval? Como el arca de Noé también. Curioso. Muy común en España. Luego nos va dando, además, fibra de la retama, utilizada para fabricar cuerdas, hilos y telas algo toscas. Y es blanca también. Leguminosa parecida a la retama, pero con el cáliz rojizo y los pétalos blancos. De escobas o negra, la de ramas espesas, verdes y lampiñas, hojas pequeñas, partidas en 3 gajos, lo que antes os hemos mostrado también, curiosamente, del enebro, y flores grandes amarillas, de tintes o de tintoreros, la de ramas estriadas y angulosas, hojas sentadas, de margen velloso y flores grandes amarillas en racimos, cuya raíz contiene una sustancia empleada en tintorería. Macho o de olor, gayomba. Bueno, pues todo esto son acepciones sobre la retama. Vamos a ir a lo que más nos interesa, volvemos a Strong, y vemos que retama aparece en 2 lugares, en Jeremías 17:6 y Jeremías 48:6. Será como la retama en el desierto, etcétera, etcétera. Salvad vuestra vida y sed como retama en el tal y cual. Nos lleva a la referencia 61:76. Aroer o arar, junípero, por la desnudez de su situación. Retama. Desnudez de su situación. ¿Qué cosas? Iremos viendo qué quiere decir todo esto. Mirad que nos va llevando a distintas acepciones. Aroer, aror, desnudez de situación. Nombre de 3 lugares en o cerca de Palestina. Aroer. Desnudez de situación. Cuando Elías se tumbó debajo de este tipo de arbusto, ¿cómo estaba él? ¿En qué situación? De desnudez ante Dios. ¿Dónde se escondieron también Adán y Eva para que no fuesen vistos por Dios cuando habían pecado? Busquemos esos textos, porque también se esconden en algún lugar, porque sabían que estaban desnudos. Arar, de la raíz primitiva desnudar, demoler, derribar, desnudar, edificar, tal vez por error de copista, por arrasar. Por tanto, estar desnudos ante Dios es precisamente como estar derribado, arrasado. No sé si por error de copista o no, pero también puede ser edificar. Si fuera ese también el caso, nos damos cuenta una vez más de la doble connotación, que nos dice que estamos desnudos, también los textos nos hablan de eso, y de qué debemos cubrirnos, del manto de la justicia de Cristo, ¿no?
Siempre hay esas dobles connotaciones. Vamos a ver qué nos dice esta biblioteca en línea sobre retama. Mirad que además es de la Watchtower, o sea, esto es de los Testigos de Jehová. Arbusto de la familia de las leguminosas que crece comúnmente en lugares secos. El nombre árabe correspondiente, ratam, ayuda a identificarlo y muestra que son inadecuadas las traducciones enebro, de la Reina Valera, junípero, de otra versión, lentisco de otra, palmas de otra y acacia en otra. Bien, esto es lo que ellos dicen, pero ya hemos visto que precisamente el interlineal nos va a poner retama, no nos pone enebro. Pero ya vamos viendo que podría ser perfectamente enebro por un lado por todas sus connotaciones, vamos a ver si retama también cumple con lo mismo. Aquí nos dice que es una de las plantas que más abunda en el desierto de Judea, en la península del Sinaí y en el resto de Arabia. Mirad, en la península del Sinaí. Se encuentra en barrancos, en zonas rocosas, en las cimas de las montañas y hasta en amplias extensiones arenosas de zonas desérticas, donde sus raíces penetran profundamente para extraer la humedad. Su altura oscila entre 1 y 4 metros, tiene numerosas ramas delgadas en forma de varillas y las hojas son estrechas y rectas. Cuando florece, los pequeños racimos de flores delicadas, de color blanco o rosa, ofrecen una hermosa vista al alfombrar las laderas de las montañas, que de otra forma permanecerían yermas. La palabra hebrea que designa esta planta, rotem, debe provenir de una raíz que significa sujetar, lo que quizás haga referencia a que ayuda a contener las dunas de arena. Según Plinio, sus ramas flexibles se usaban a modo de cuerdas. Mirad cómo hay un paralelismo muy grande con el enebro. Dice que en 1 de Reyes 19, 4 y 5 se lee que cuando Elías huyó al desierto para escapar de la ira de Jezabel, se sentó debajo de cierta retama y se durmió. Aunque una retama pequeña habría protegido del ardiente sol del desierto, si era de buen tamaño podría producir un grato alivio. Este arbusto del desierto también se utilizaba como combustible. De la madera de la retama se saca un excelente carbón que produce un calor intenso cuando arde. Una vez más, otro paralelismo con el enebro. Las raíces de la retama tienen un sabor amargo y nauseabundo, por lo que hay quien opina que cuando Job dijo que algunas personas que pasaban hambre en un lugar desolado las usaban como alimento, quizás se refería al hopo de zorro, una planta parásita comestible, que crece sobre estas raíces de la misma manera que un hongo. Aunque puede que esta explicación sea correcta, también cabe la posibilidad de que en los tiempos de Job, hace más de 3000 años, dicen aquí, existiese otra variedad de esta planta además de la retama blanca, que crece en la actualidad. N. Aurebeni ofrece otra opinión con respecto a Job 34, diciendo, como a diferencia de las hojas del arbusto llamado salobre u orzaga, las raíces de la retama son totalmente incomibles. Es patente que Job está hablando de convertir las raíces de retama en algo que pudiera venderse para ganar el sustento, dice aquí. Los jóvenes que entonces se burlaban de Job hacían cisco de las raíces de retama para venderlo en el mercado. Y nos cita dónde se publica esto. Los que aceptan este punto de vista opinan que la puntuación vocálica de la palabra hebrea que se ha traducido su alimento debe ajustarse de modo que lea para calentarse. Bueno. Y veamos en Wikipedia qué nos dice de retama. Es un género de arbustos con 7 especies. Y es casualidad también que tenga esta connotación. A la derecha veis precisamente una fotografía de retama. Miremos qué nos dice aquí, en este comentario exegético y explicativo de la Biblia. Y he cogido precisamente este trozo donde nos habla de retama. Vamos a leer un poco por arriba, donde ya vemos que la voz hebrea se traduce en la versión inglesa necesitado, desnudo, despojado, respectivamente. Como el paralelo en el versículo 8 está traducido árbol, debe referirse a alguna planta de la que este era su característico epíteto. Un árbol desnudo. Robinson traduce el enebro que se halla en el Arabá o en el gran valle llamado aquí el desierto al sur del Mar Muerto. La retama, según Plinio, no era empleada en los actos religiosos debido a que no produce fruto ni semilla,
y así ni se la siembra ni se la planta. Nota del traductor: la voz hebrea es arar, cuyo sentido es desnudo, desamparado, pero referente a la planta a que se alude, una cosa es cierta, y es que no se trata de la retama, porque la planta en cuestión, según el comentarista, no da fruto ni semilla, dos cosas que produce la retama conocida en el occidente de Europa. La versión de Ferrara vierte la voz hebrea por enebro, escio por tamarisco, llamado también taray, la versión inglesa por hate, que los diccionarios bilingües traducen brezo. En suma, que no se sabe a ciencia cierta qué planta es. ¿Quién sabe si a la postre se trata de una planta? Pues la Biblia Anoté, que es toda una autoridad en cuanto a la versión del texto hebreo, vierte el vocablo en cuestión por banni, un desterrado, esto es, un proscripto de la sociedad y arrojado al desierto, donde se ve en el mayor desamparo. No verá el bien. Pues, si nos hemos de ceñir por esto, llegamos a la conclusión de que es difícil saber cuál de las dos es, retama o enebro. Pero hemos visto que curiosamente tanto una como otra nos dan una connotación de aspectos divinos totales, pero también que tienen que ver con el desierto, que tienen que ver con la desnudez, que tienen que ver con nuestra situación, que puede ser de cobijo, de sombra bajo Dios y atados con Él, o precisamente de atados a las garras del diablo para perdición. Sea como fuere, nosotros vamos a terminar mostrando lo que creo que hoy precisamente alguien nos ha dicho. Yo tengo una experiencia, curiosamente, sobre esto, sobre la retama. Y digo, anda, pues mira, nos irá precisamente de maravilla, porque me la ha contado y una vez más veremos cómo Satanás no está quieto. Y en este testimonio que hace referencia a la retama, vamos a ver un plagio satánico. Con lo cual, ya nos vamos dando cuenta que cuando Dios utiliza algo, Satanás, una vez más, tiene que hacer la suya. Si lo que hemos presentado tanto de enebro como de retama nos da unas connotaciones tan impresionantes para el tiempo final, junto a lo que hemos dicho de Berseba de Judá, vamos a ver esto, porque tampoco tiene desperdicio. Hola Víctor, te quería comentar un hecho que viví cuando era pequeño. A mi madre le salieron unas verrugas en las manos y no sabía a qué era debido. Nuestro médico le dijo que tenía una solución, pero requería de fe. Si se hacía sin fe, sin creer que funcionaría, mejor que no lo hiciera porque no obtendría ningún resultado. El tratamiento, entre comillas, consistía en ir a un lugar donde hubiera retamas, elegir una, hacerle unos nudos, 3 creo, no lo recuerdo bien, en una rama tierna y rezar unos cuantos Padre Nuestros, no recuerdo cuántos. Eso tenía que hacerlo durante 2 o 3 días, si no recuerdo mal, una vez al día. El subrayado lo he puesto yo en rojo, de hacer nudos, porque antes hemos visto lo de atar. El resultado fue bueno, porque las verrugas le desaparecieron y no volvieron jamás. Al cabo de unos días, por eso, pasamos por aquel lugar y vimos que la retama usada estaba muerta, seca. Desconozco si la retama tiene alguna propiedad curativa, o qué es lo que pasó, pero fue algo muy curioso. Algo actuó allí porque, como he dicho, las verrugas desaparecieron completamente, se fueron secando hasta desaparecer. Esta es una foto de una retama, ginesta en catalán, le llamamos ginesta, es la típica de Cataluña y que está prácticamente por toda Cataluña. Vayas donde vayas encuentras ginesta, retama. Y firma Frederic. Pues le doy las gracias a Frederic
porque lo que nos ha explicado es, una vez más, lo que denota que Satanás no se está quieto nunca y utiliza las cosas que tienen connotación divina y que Satanás lo sabe mejor que nosotros, porque, yo no sé, pero ¿os habíais parado a analizar lo que era la retama o lo que era el enebro y la connotación divina que tenía con tanta enseñanza al respecto? Especialmente de salvación, pero también que podía ser todo lo malo. Pues Satanás lo conocía muy bien, porque cuando este doctor le recetó este gran remedio, entendedme, entre comillas, la puso en manos de Satanás esta persona y le dio la curación. ¿Qué va a hacer Satanás cuando venga haciéndose pasar por el enebro o por la retama? Por Jesús. ¿No va a hacer también todas esas facultades curativas que tenían estos dos tipos de arbusto? ¿No va a hacer Satanás los milagros que hacía Jesús también de sanación? Mirad la suplantación, el plagio satánico es total. Y la Biblia, en este apartado de Elías, justo en ese punto cuando se pone debajo de este tipo de arbusto, nos estaba explicando también el texto que Satanás iba a hacer un plagio al fin de los tiempos, suplantando al Señor. Y así conseguirá apartar, dando la salvación curativa a muchos de enfermedades que, como dice Elena White, él previamente habrá podido poner en ellos. A través de su poder eléctrico les va a dar la sanación. Y esa gente prácticamente ya está perdida. Porque ¿quién va a decir, ah, no, ¿qué dices? ¿Que es Satanás en vez de Jesús? Si a mí me ha sanado. Satanás, si es malo, ¿cómo iba a hacer eso? Satanás va a ganar la partida a millones y millones de personas. Ojalá nosotros no caigamos en ese error, en ese gran engaño que se prepara para el final de los tiempos. Y que muchos, ya veis, están cayendo ya. Dios nos ayude precisamente a no caer en eso. Y aquí tenéis la comparativa entre la retama en Israel, ya veis qué tipo de arbusto puede llegar a ser, que hace su sombra, y aún puede ser mayor que lo que veis allí, y también un enebro, que también, o si os dais cuenta, da su buena sombra. Por tanto, sabéis, llega un momento en que a mí personalmente me da igual si es retama o es enebro. Los dos me dan prácticamente las mismas connotaciones.